¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días a todos. Qué gusto verlos nuevamente. Cuando el Señor Jesucristo vino, dice la Biblia ahí en Juan 3:13 que Él vino del cielo. Y cuando se fue después de su resurrección, ¿a dónde se fue? Al cielo. Y fíjense que en la Biblia vamos a encontrar más de 450 veces que habla acerca del cielo. ¿Sabemos dónde está el cielo? Sabemos que está, pero no sabemos realmente dónde está. Pero es algo maravilloso de lo que nos habla la Biblia acerca de lo que es el cielo como creación de Dios. Dice por ahí el Salmo, un salmo también: los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian el firmamento la obra de sus manos. Los cielos alaban y manifiestan su gloria, su creatividad. Y muchas veces, hermanos, cuando cantamos ábrenos los cielos, estamos cantando una metáfora. Hay poesía, hay metáforas, hay salmos que nosotros podemos cantar y alabar al Señor. Como la metáfora cuando cantamos y decimos: abre mis ojos, oh Cristo, abre los ojos de mi corazón. En el corazón no tenemos ojos, pero son metáforas, ¿sí?, que cantamos y tienen un significado. Entonces, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, dice el salmista, ha hecho. Y vamos a alabar a nuestro Dios, hermano. Vamos a cantar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con la letra que conocemos.
muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Del fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabar desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, tú eres Dios. Él es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. No importa dónde estemos, hermanos, podemos alabar a nuestro Dios, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Las canciones que sabemos son confortantes, ¿saben? La ocasión anterior veíamos cuando estamos contentos, alabamos al Señor. Y vienen a nuestra mente esos cantos hermosos
que dan la gloria y la honra, enaltecen el nombre de nuestro Dios. Y no solo eso, sino que también dan gracias a Dios por todo lo que ha Él hecho por nosotros. Principalmente la salvación tan grande que nos ha dado sin merecer. Pero ¿saben? Muchas veces el corazón pide más, pide más, pide más, no se satisface. Son insaciables hasta que conocen a Cristo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su grande amor, con brazos abiertos recibo. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Amén. No necesitamos más. Teniendo a Cristo podemos estar en reposo, en silencio, sabiendo que Él es nuestro Señor. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como por mí en la cruz, viviré para en el caos, en tormenta sé que sigue siendo Dios. Cuando siento soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para ti. No hay nadie como solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré moriste por mí en la cruz, viviré para la paz.
hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como nuestro Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares. Buenos días, hermanos. Hoy es primer domingo de mes y por ello conmemoraremos la Cena del Señor. Recordemos que al celebrar la cena con sus discípulos, el Señor Jesús estaba dando por concluido el pacto antiguo y daba paso al nuevo pacto. Pacto donde Él es el mediador. El antiguo pacto no solo hacía que todos los sometidos a Él estuviesen sujetos a condenación por la consecuencia del pecado, sino que también era incapaz de quitar la culpa y de limpiar la conciencia. En cambio, el nuevo pacto trajo consecuencias benéficas para cada creyente, y la carta a los Hebreos nos habla acerca de eso. Podemos ver que en el capítulo 8, versículos del 10 al 12, la palabra de Dios dice lo siguiente. Hebreos 8:10 en la parte A dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Vemos que la ley de Dios va a estar escrita en el corazón de cada creyente. Todos sabemos que los 10 mandamientos fueron escritos sobre piedra y fueron pronunciados con voz tronante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor. Estos le decían a la gente lo que debía hacer, pero no proveían el poder para hacerlo. Además, en muchas ocasiones, las normas de la ley de Dios iban en contra de sus deseos y pasiones interiores, por lo que con frecuencia llegaba a ser odiosa. Así que el hombre comprobaba una y otra vez su incapacidad e incluso su falta de deseo por cumplir la ley. Y en tal caso, si llegaba a obedecerla, sería solamente por temor al castigo, pero nunca lo haría por gozo ni por amor. A diferencia, podemos ver que en el nuevo pacto, el Señor Jesús lo declara con amor y con gracia. Y eso no significa que Dios haya cambiado su ley, puesto que el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Sus exigencias con el hombre tampoco han sido rebajadas. La diferencia es que en el nuevo pacto, Dios da un nuevo corazón al hombre, uno que desea agradar y sujetarse a los principios de Dios. Le provee un nuevo poder para cumplir la ley por medio de su Santo Espíritu. Y podemos ver que el Señor Jesús le dice esto a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulos 3 al 6, que lo llama el nuevo proceso, el nuevo nacimiento o la regeneración espiritual. Por supuesto que se trata de algo mucho más profundo que simplemente escribir las leyes en la mente para que las recordemos. El Espíritu Santo obra a nivel de la mente y de la voluntad de cada creyente, ilumina su mente y alumbra sus ojos. Efesios 1:18 nos lo dice. Pero también produce en nosotros así el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Crea nuevos deseos, nuevos pensamientos y nuevos propósitos. Y al mismo tiempo también nos imparte el poder para llevarlos a cabo. En la parte B del capítulo 8, versículo 10, también nos dice que nos adopta como pueblo suyo. Y la palabra de Dios dice: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Nos concede el increíble privilegio de llegar a formar parte de su pueblo, de su familia. Todo esto nos introduce en una relación de amistad, confianza y amor con el Señor. Pero también a los partícipes del nuevo pacto nos da un conocimiento personal de quién es Él. Hebreos 8:11 dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El creyente va a disfrutar de un conocimiento íntimo de Dios en su experiencia personal. Esta era otra de las grandes diferencias con el antiguo pacto, donde la transmisión del conocimiento de Dios se hacía de padres a hijos y en muy pocas ocasiones surgía de una relación personal con Dios. Se podría decir que la gran mayoría de los israelitas no pasaban de ser solamente espectadores espirituales.
Pero en el nuevo pacto, Dios quiere que le conozcamos de una forma personal, directa e íntima. En este proceso, otras personas nos pueden ayudar a comprender cosas de Dios, pero la experiencia de la salvación y de la comunión con el Señor tiene que ser necesariamente personal. Y por último, lo más hermoso de todo es que a cada creyente nos va a dar el perdón de nuestros pecados. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. A pesar de que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, aún así muchas veces caemos en el pecado. Por esta razón, esta última parte nos debe de traer esperanza, pero también nos debe de retar a luchar por vivir en santidad, ya que algunos han interpretado que la gracia ilimitada de Dios hacia los creyentes parece abrir las puertas para pecar deliberadamente y hacer lo que cada uno quiera. Pero quienes razonan así han olvidado rápidamente lo que dice la primera parte del pacto, que establece que Dios escribirá su ley en el corazón de cada creyente. Por esta razón, un verdadero creyente, lejos de buscar el pecado, deseará cada vez vivir más en santidad en la presencia de Cristo. Es por eso, hermanos, que estamos aquí celebrando la cena del Señor, porque Dios a través de Cristo limpió nuestra maldad, nos dio redención y nos está invitando a su mesa a participar del nuevo pacto. Vamos a orar para ponernos a cuentas con nuestro Señor y participar de una manera digna en la cena. Oremos. Bendito Señor y Dios nuestro, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos en este día, alabándote y glorificando tu nombre, Señor. Gracias porque nos has hecho partícipes del nuevo pacto. Y esto no es por nuestros méritos, Padre, sino por los de tu Hijo en la cruz, que entregó todo sin escatimar nada para limpiarnos de nuestra maldad y acercarnos a ti, Señor. Dios, te rogamos porque perdones nuestras ofensas y te pedimos también que nos ayudes a participar de una manera digna en la cena, recordando el sacrificio de tu Hijo y recordando también la muerte que nosotros merecíamos, pero sin embargo, Él la tomó por nosotros. Gracias por ello, Padre Santo, te agradecemos esto, bendecimos tu nombre y pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Le voy a pedir a mi hermanita Valerie si puede orar por el pan y por lo que representa. Oremos. Señor, en esta mañana como iglesia, recordamos que tu cuerpo fue molido, partido, y es algo que tenía que suceder, Señor, porque tú diste tu vida por todos nosotros. Y hoy como iglesia te damos muchas gracias por este momento tan impactante y tan hermoso que tuviste para con todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pastor, ¿podrías orar, por favor, por la copa y por lo que representa? Oremos, hermano. Señor y Dios, te damos gracias porque tú derramaste tu sangre preciosa en esa cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Hoy, Señor, por esa sangre nos podemos presentar delante de ti, tanto humillados, Señor, como dignos, porque tu sangre es preciosa y perfecta. Ya no hay más sacrificios. Ahora, Señor, podemos estar en una comunión contigo por siempre. Y te damos gracias por ello, porque tú nos has perdonado y hoy queremos, Señor, participar de esta cena, Señor, recordando, reconociendo lo que tú has hecho por nosotros. El costo, Señor, de tu propia vida para que nosotros podamos vivir contigo por siempre. Hoy te agradecemos, Señor, esa libertad, ese perdón, Señor, y nos humillamos delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu santidad.
y tu amor por nosotros. Te alabamos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús, Salvador y Señor nuestro. Amén. Participemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, el regreso de Jesús está cerca. Va a ser un regreso glorioso y será un día de gran alegría para quienes amamos a Jesús, porque viene por nosotros para llevarnos a casa. Hermanos. Gracias por la cruz, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Clavadas por mí, has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por mí, te has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor,
digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Bendito Señor y Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que tú nos das, Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque hoy pudimos recordar ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz, para que hoy podamos disfrutar estos momentos, Señor. Estos momentos de alabarte, de darte la gloria y la honra por quien eres, creador de todas las cosas, creador del universo, y que diseñó una salvación hermosa. A pesar de ese sacrificio tan terrible que llevaste a cabo, donde la historia partió en dos, Señor, antes de Cristo y después de Cristo, donde tú sigues obrando en la vida de cada uno de tus hijos, donde tú sigues cumpliendo tus propósitos en cada uno de nosotros, Dios. Y te agradecemos, Señor, porque tú en todo momento estás con nosotros y estás en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Qué gozo estar nuevamente aquí reunidos con cada uno de ustedes y poder tener este tiempo juntos, poder profundizar en la palabra del Señor. Y si recuerdas, la semana pasada iniciamos una nueva serie, estábamos comenzando ya en la primera carta a los Corintios y veíamos los primeros 9 versículos que vienen en la carta. Y Pablo nos está recordando, y obviamente a los lectores originales, que es esta iglesia en Corinto, les está recordando quiénes son en Cristo. Vemos en el versículo 2 que les está diciendo que ahora son santificados en Cristo. En el versículo 4 les dice que son receptores de la gracia de Dios. En el versículo 5 les dice que han sido enriquecidos en Cristo, enriquecidos espiritualmente. En el versículo 6 les dice que en ellos está el testimonio de Cristo y este se confirma. En el versículo 7 les dice que han recibido todo lo necesario, por eso tiene cada uno de los creyentes tiene dones, y esto es para poderse preparar para el regreso del Señor. En el versículo 8 les dice que por ello y gracias a Cristo estarán firmes y libres de toda culpa. En el versículo 9 cierra diciendo que esto demuestra la fidelidad de Dios y que gracias a Cristo pueden ser invitados a tener comunión con Él mismo. Y esto es lo que sucede con cada creyente. Esto es lo que sucede con nosotros. Estas son las riquezas que tú y yo tenemos ahora en Cristo. Esa es nuestra posición que hoy hemos ganado gracias a Cristo. No la ganamos nosotros, la ganó Él para nosotros y nosotros la tomamos por fe. Esta doctrina la podríamos o se conoce como la santificación posicional. Todo lo que somos, la nueva posición, las nuevas criaturas que todos somos gracias a Cristo. Pero el apóstol Pablo va a continuar. Va a empezar a hablar cómo esta posición que hoy cada uno de nosotros tiene, y obviamente ellos, cómo debe de impactar nuestra vida. Esta nueva posición, esta nueva criatura que ahora somos,
¿Cómo tenemos que vivir respecto a ello? A esto se le conoce como una santificación progresiva. Es como vamos avanzando tú y yo ahora que somos nuevas criaturas. Cristo nos ha dado esta posición de justos, de ricos en espiritualidad, receptores de gracia. Hemos sido equipados para poder caminar como Cristo caminó. Esa es la posición que Dios nos da. Todo gracias a Cristo. Y ahora nos corresponde vivirlo. ¿Por qué les está hablando de esta forma? Porque los corintios están teniendo problemas y están olvidando esta parte. Se están enfocando solamente en la problemática que tienen, se están dividiendo y están empezando a tener inclusive problemas entre ellos, se están inclusive insultando entre ellos, y el Señor, Pablo les va a empezar a recordar cómo es que tienen que vivir, porque una iglesia no puede dividirse y no debe de dividirse. Esto es como si alguien en algún momento dado te hiciera un depósito de una gran cantidad de dinero, una cantidad enorme de dinero. ¿Cómo empezarías a vivir si ahora es tanto el dinero que tienes que te consideras o que ya eres una persona millonaria? ¿Cómo empezarías a vivir a partir de ese momento? Seguramente remodelarías la casa donde estás o te comprarías una mejor, una más bonita. Seguramente cambiarías el auto que tienes o te comprarías varios autos. Quizás hasta chofer tendrías. Obviamente darías tu gran ofrenda a la iglesia. Habría un cambio radical en tu vida, en tu manera de vivir. Bueno, esto es lo que el Señor ha hecho en nuestra cuenta bancaria espiritual. Nos ha dado riquezas impresionantes espiritualmente hablando. Por lo mismo, no podemos seguir viviendo en una pobreza espiritual, no podemos seguir viviendo como mendigos espiritualmente hablando. Porque ya eres rico espiritualmente, el Señor te ha hecho rico espiritualmente. De no ser así, de no vivir conforme a ese llamado, conforme a esas riquezas que hoy gozas, entonces algo no está pasando, algo no está funcionando bien, algo no checa, algo no está caminando de manera correcta. Porque una persona que es rica no puede vivir como un mendigo espiritual, no puede seguir entrampado con una vida llena de inmoralidad. Y esto es lo que está pasando con los corintios, y Pablo les va a recordar quiénes son en Cristo, y ahora les va a empezar a decir: ustedes no pueden estar viviendo de esta manera, ustedes no pueden estarse dividiendo, ustedes, de hecho el tema central podríamos decir que es el orgullo. Ustedes no pueden estar viviendo en orgullo, porque una persona espiritual hace a un lado el orgullo. Así es que vamos a entrar en materia, vamos a orar para dejarle este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das y el verdadero privilegio que tenemos en poder profundizar en tus verdades en cuanto a la palabra, Señor. Poder profundizar y poder conocer, Señor. Y gracias a ti, Dios, podemos entenderlas y por ello podemos vivirlo, Señor. Haz que esto sea una realidad hoy en nuestra vida, Señor, que podamos verdaderamente traer esta verdad que viene en tu escritura, esta verdad que solamente tú nos revelas, Señor, y que podamos vivir conforme a ello, Señor, que esta iglesia sea conocida por obediencia, porque tú nos das la capacidad de entenderte, Señor. A pesar de que tu mente es superior a la nuestra, tú nos ayudas y nos equipas para poder comprenderla, Señor. Que este tiempo espiritual lo traigamos a nuestra vida, Señor, y que podamos salir retados, Padre, a poder vivir sin orgullo en una santidad progresiva, demostrándolo como una iglesia que se comporta y que vive y que convive unida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ok, vamos a empezar del versículo 10 hasta el versículo 7. Vamos a ver en nuestro primer punto los primeros dos versículos. Versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Y este es nuestro primer encabezado: el orgullo divide.
La iglesia de Corinto se ha olvidado de esta posición que hoy tiene en Cristo y vive un grave problema. Es una iglesia donde los hermanos no se están llevando bien, donde hay confrontación entre ellos. Hay una problemática donde cada quien quiere poner su punto de vista por encima del otro. Esta iglesia está lejos de vivir lo que David nos dijo en el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ellos están muy lejos de esto, porque la voluntad de Dios es que la iglesia viva en armonía. Cada verdadero creyente debe vivir en armonía dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por lo que la Escritura nos dice, no puede existir una iglesia con verdaderos creyentes que no vivan en unidad. La falta de unidad en una iglesia no solamente trae como resultado enemistades, que esas son obvias, ¿verdad? Al no ponernos de acuerdo en algún punto de vista, bueno, pues esto trae diferencias y puede llegar a traer enemistades, y estas ya se han generado en la iglesia de Corinto. Esas allá están, esas ya es un problema. Pero el problema mayor, el problema que verdaderamente nosotros debemos de estar viendo en esta parte, es que la iglesia que se encuentra en esta situación se vuelve una iglesia distraída. Mientras unos tratan de vengarse, de desquitarse, de ver cómo pueden sobajar o humillar al otro, la iglesia deja de cumplir su función. De esta manera la iglesia no está en los campos blancos listos para la cosecha. La iglesia se llena en un campo lleno de lodo que no avanza y que no le permite caminar. Esto debe de ser de vergüenza para cualquier creyente y para cualquier iglesia. Porque obviamente lo que impera en una iglesia que está dividida no es el amor de unos por otros. Lo que impera es el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo es el principal motivo por el cual las iglesias se dividen. La iglesia bíblica de Corinto, podríamos decir, no es la excepción. ¿Y por qué digo que es el orgullo? Proverbios 13:10 nos dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Así que en cada contienda que tenemos en la iglesia, en nuestro hogar, lo que prospera o lo que impera es el orgullo, la soberbia, en una persona, en ambos o en todos los involucrados. Podemos inclusive llegar a quizá decir algunos que hemos estado en otras iglesias, bueno, pero es que mi iglesia no se dividió porque haya orgullo y no me salí de ahí porque se haya inclusive dividido, sino porque hubo una falsa doctrina y pues obviamente yo no voy a quedarme en una iglesia con falsa doctrina. Hermanos, ¿cuál es el corazón de las falsas doctrinas? ¿Acaso no es el orgullo? ¿Acaso las falsas doctrinas no es tomar la verdad que viene en la Escritura, la palabra del Señor, y quererlo pulir y quererlo mejorar y quererle dar nuestro toque pensando que así puede brillar más? De esta manera buscamos impresionar a otros, que queremos mostrar que somos los únicos el cual Dios nos permite ver algo que nadie ha descubierto y que solamente nosotros lo hemos podido ver. Es nuestro orgullo el que nos permite quererles mostrar que tenemos más capacidad que otros. Pero hay malas noticias para los que piensan así. Si alguien se encuentra con una doctrina que no viene en la Escritura y que jamás nadie ha entendido y que jamás nadie ha visto, solo hay dos caminos. O eso no es una verdad, o quizás sí es una verdad nueva, pero es nueva solo para ti, porque para Dios es algo que siempre ha estado ahí presente. No sé si te haya pasado, a mí en repetidas ocasiones, de repente estás leyendo la Escritura y te emocionas porque ves algo que quizá ya habías leído, pero no habías puesto la misma atención o no habías profundizado de la misma manera, y eso te llena de gozo y de alegría porque has descubierto algo nuevo. Dios te ha revelado algo diferente y eso te emociona. Quieres platicarlo inmediatamente con alguien. Marcas por teléfono o vas a ver a esta persona y le cuentas lo asombroso que has descubierto.
esa nueva enseñanza que has descubierto? Y la respuesta es, ¿qué no lo habías visto? Así pasa. Cuando nosotros caemos en pecado, esa es la fuerza de nuestro orgullo, que está tratando de doblegarnos, que estamos tratando de minimizar a los demás. Y muchas veces terminamos pensando que eso es normal, que no pasa nada, que a cualquiera le ocurre. Todos podemos caer porque todos somos pecadores, inclusive hasta bíblicos nos volvemos, ¿no? Es mi carne. Ya ves lo que la Escritura dice. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El que se sienta firme, mire de no caer. ¿Ves lo que decía Pablo? Porque hago lo que no quiero. Nos volvemos bien bíblicos. Pero solo piense en ese pecado recurrente. Ese pecado que quizá no has querido dejar o no has intentado dejar. ¿Sabes? Ese es nuestro orgullo, diciéndole a Dios que yo puedo conducir mi vida con gozo de mejor manera que con Él. Ese es mi orgullo, diciéndole a Dios que yo me puedo conducir en una buena forma sin Él a mi lado. Eso es lo que hace nuestro orgullo. Y eso es lo que Pablo está haciendo con esta iglesia y les está constantemente diciendo que su problema es el orgullo. En el capítulo 4, versículo 6, mira lo que les dice. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa del otro. En el versículo 18 del mismo capítulo, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos. Todo esto es de la Nueva Traducción Viviente. En el capítulo 5, versículo 2 dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían de estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Pablo les está diciendo su problema constantemente es el orgullo, se los está repitiendo una y otra vez. Y este es el problema de la iglesia en Corinto. Tiene muchas personas con un orgullo muy elevado. El problema de esto es que cuando nosotros caminamos en orgullo, Dios se opone a nosotros. Seguramente conoce Santiago 4:6, recordémoslo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esta idea de que Dios resiste a los soberbios, tú y yo lo debemos de entender que es el Señor oponiéndose en contra de nosotros. Así es, Dios se opone a sus hijos cuando estos caminan en orgullo. Y cuando una iglesia le caracteriza el orgullo, Dios se opone a esta iglesia. Y la pregunta que debe de surgir para todos es, si esto es así, entonces ¿cómo esa iglesia va a cumplir su propósito? El orgullo, cuando está en el centro de una iglesia, Dios está al mismo tiempo a un lado de esta iglesia y al mismo tiempo en contra. Está obstaculizando la efectividad de esta iglesia. Eso, hermanos, no es para nada una buena noticia. La manera en que se está manifestando el orgullo dentro de esta iglesia en Corinto es que cada uno tiene una mayor y mejor opinión de los otros, ¿verdad? Unos que están diciendo, bueno, Apolos es el mejor maestro, es el más elocuente. Otros dicen, no, Pedro, pues él estuvo al lado de Jesús, seguramente tiene más conocimiento y tiene más experiencia. Y por ahí quizá una mujer está diciendo, no, Pablo, él de judío pasó ahora a cristiano. Imagínate lo que ha aprendido y lo que ha experimentado. Y todos están convencidos de su propia opinión. Hay personas con demasiada confianza en sí mismos. En todo lo que dicen y en todo lo que hacen, tienen demasiada confianza. Hoy en nuestros tiempos, bueno, pues todos tenemos pues quizá un predicador que es nuestro preferido, ¿verdad? Muchas veces platicando, pues sale este tema y algunos me comentan, pues es que yo sigo a este predicador me gusta más, procuro también estar pendiente de lo que él enseña.
Normalmente mi pregunta, y si lo hemos platicado, podrás constatar que así es ¿qué es lo que más te gusta de él? ¿O por qué lo sigues? ¿O qué es lo que te gusta de él? Normalmente, digo, no puedo generalizar, pero la gran mayoría, la respuesta es su estilo de predicar me encanta. ¿Sabes? Para nosotros no debería ser tan importante el estilo de una persona en la forma como expone. Para nosotros debería de ser importante las verdades bíblicas que él enseña. Para nosotros eso es lo que tú y yo tendríamos que estar vigilando. Que lo que estamos recibiendo sea una verdad bíblica. Y eso debería de ser suficiente para nosotros, para llenarnos de gozo, para alegrarnos. Y más en nuestros tiempos, que son tan pocos los predicadores que hablan verdades bíblicas. Pero todos tenemos nuestra opinión de tal o cual predicador. Alguna vez, estando en una reunión, en un diplomado de consejería, todos dábamos nuestro punto de vista y todos opinábamos y todos decíamos cosas. Y por ahí el que estaba llevando la enseñanza, la primera observación que nos dijo: ustedes deben tener muy claro que su opinión es como la axila de una persona. Todos tenemos una y todas apestan. Y sobre todo hablando de verdades teológicas. Nuestra opinión está de más. Por eso Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De manera que si tú y yo tenemos algo que opinar, asegurémonos que sea conforme a la palabra de Dios. Todo lo que salga de nuestra boca, que se desprenda de la Escritura. Las opiniones son solo eso. Y jamás podemos nosotros darle más peso a nuestras opiniones que lo que la Escritura dice. Jamás podemos poner por encima lo que nosotros pensamos que lo que Dios dice. Y si muchas veces nos encontramos con que lo que estamos pensando, que lo que nuestra opinión está en contra de la Escritura, debemos de tener la sabiduría para poder retractarnos y escuchar y hacerle caso y darle más peso a lo que la Escritura enseña. Siempre nuestra opinión debe de estar muy por debajo de lo que Dios dice. Y cuando esto sucede, Dios usa eso. Cada persona tiene su opinión de los líderes en la iglesia en Corinto. Y esto lo están ellos manejando como si fuera un partido de fútbol, cada quien tiene su jugador favorito, ¿verdad? Hace no mucho tiempo atrás estaba el gran debate: ¿quién es mejor jugador, Messi o Cristiano Ronaldo? Pero en la iglesia esto no puede suceder. El ministerio no se trata de los líderes, el ministerio se trata de Jesús. De manera que las personas que tienen un liderazgo dentro de la iglesia, si entienden su lugar dentro del ministerio, es de siervo de Dios, de servidor del Dios de los cielos. Así es que el tener un puesto de enseñanza o de predicación no es más que un privilegio que Dios regala, por lo que jamás podrá tratarse de: mira qué bien me desenvuelvo, mira qué bien hablo, mira qué bien lo hago. La iglesia no es un concurso de popularidad. Esto significa que un líder espiritualmente exitoso no tiene nada que ver con la cantidad de personas que vienen a la iglesia. Y sí tiene todo que ver con la verdad que él habla, con la verdad bíblica con la que él enseña. Por eso, hermanos, podemos ver en el Nuevo Testamento tantas cartas pastorales. Pablo las escribe porque hay muchas personas que están dejando de hablar la verdad y él tiene que corregir eso. Por lo que Dios hace responsable a todos los líderes, a todo gobierno de la iglesia, de la verdad bíblica con la que habla. Dios nos hace responsable de eso. Porque los salvos, la Escritura dice que Él los irá agregando a su entera voluntad. Versículo 12 de 1 Corintios. Quiero decir que cada uno de vosotros, dice,
yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Nuestro segundo encabezado, el orgullo nos desvía. Pablo, aunque está siendo beneficiado por un sector de la iglesia, ¿verdad? De esos que lo tienen como el mejor maestro, Pablo, a pesar de ser beneficiado por este sector, les está diciendo, esto que ustedes están haciendo está mal. Aunque me favorecen algunos, esto está mal. Y desarrolla las preguntas que son retóricas en el versículo 13, donde la respuesta implícita es no. Esto es porque el problema no son los maestros, no son los líderes, ellos no han sido el problema. Solo pensemos en Pablo. Pablo es quien tuvo la revelación más clara de lo que era la iglesia. Apolos fue un maestro, un buen maestro, ¿verdad? ¿Y esto cómo lo sabemos? Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Cefas o Pedro fue un pilar de la iglesia de Dios. Así es que ellos no son el problema, ellos no están enseñando mal. La iglesia es la que ha tomado esta decisión de dividirse. Y unos están diciendo, yo quiero seguir a esto porque es mejor. No, él es mejor. No, este otro es el mejor. Y Pablo más adelante les va a decir, todo eso es carnal. Porque una persona que está totalmente centrada en Cristo, esa es una persona espiritual. Pero también vemos a un sector que parece que está diciendo lo correcto. Yo soy de Cristo. ¿Tú qué crees, hermano? ¿Son personas realmente espirituales que están bien centradas en el evangelio, estos que se decían seguidores de Cristo? Si ves, el contexto no es bueno. Pablo no está hablando de buena manera en esta sección. Está hablando negativamente de las personas. Y dentro de esas están los que yo soy de Cristo. Seguramente no es algo bueno. Seguramente son hipócritas que están haciendo alarde de su libertad, argumentando, yo no sigo a nadie, yo solo sigo a mi Señor. Yo solo sigo a Dios. ¿Has conocido, has escuchado gente así? Cuando tenemos la oportunidad, la bendición de poder estudiar para un mensaje, créanme, hermanos, que no nos vamos allá de ermitaños, recóndito, en el lugar más recóndito de la ciudad, y en ayuno nos la pasamos toda la semana a ver si Dios nos habla o si Dios nos manda un ángeles para dictarnos el mensaje. Eso no sucede. La realidad es que estudiamos una y otra vez la Escritura, la leemos en diferentes traducciones, vemos enciclopedias bíblicas, estudiamos un poco lo que significan las palabras en su idioma original. Y nos preparamos y oramos mucho, eso sí. Y sin darnos cuenta, Dios nos va inspirando el mensaje. Y así lo creo porque también así lo enseñan las Escrituras. Pero entonces estos que dicen seguir a Cristo, la pregunta es, si ellos no siguen a nadie, si ellos no escuchan a nadie, entonces, ¿cómo han podido entender y aprender las verdades bíblicas sin escuchar a un ser humano? Porque ellos no siguen a ningún maestro, solo a Cristo. ¿Será que a ellos sí les enseña directamente el Señor? ¿O realmente lo que está pasando es que son personas que se autosiguen y están usando a Cristo? Personas que se siguen a ellos mismos y se cubren con Cristo. ¿Los has conocido? ¿Has platicado con ellos? Normalmente son cristianos que se la viven flotando dentro de la iglesia, no se comprometen a nada, no se integran a nada, solo vienen los domingos cuando se puede, y ahí están flotando, sin integrarse, sin tener relaciones profundas con nadie. Su deseo únicamente es flotar y señalar y criticar todo. Se caracterizan porque normalmente están estancados espiritualmente,
no hay avance en su vida. Y si los empiezas a conocer y empiezas a intimar un poco con ellos, lo primero que vas a ver y lo que resalta es el caos. Y si quizá hay confianza y tú empiezas a platicar con ellos, bueno, normalmente te pueden responder de dos maneras. Una es, no me digas nada, yo solo escucho a mi Señor. Son personas que tienen una carnalidad muy espiritual o tienen una espiritualidad muy carnal. Obviamente esto totalmente entrecomillado, no puede ser así, porque inclusive muchas veces son personas que se aceptan su problema y dicen, sí, tienes razón, estoy mal en esto. Sí, soy carnal, tengo este problema. Pero sabes, soy bien honesto y por eso lo acepto. Aguas, porque no siempre la sinceridad es espiritual. Porque podemos estar en un camino doblemente carnal, ¿verdad? Cometiendo un pecado y aparte pecar de ser un descarado. No solamente eso, también les encanta participar en temas menores y empujan tanto en estos temas menores que llevan a la división en la iglesia, que es precisamente lo que está pasando aquí en esta iglesia. Porque en los verdaderos temas, en los temas importantes, prefieren hacerse a un lado. Créanme, hermanos, que a veces los temas que ellos empujan son tan menores en la iglesia que hay iglesias que llegan a dividirse por la forma en que visten los predicadores dentro de su iglesia. Una iglesia que se divide por temas menores es una iglesia que no está caminando espiritualmente. Es una iglesia que seguramente el orgullo los está llevando por ese rumbo. Una iglesia no tiene por qué dividirse por absolutamente nada, porque verdaderos seres espirituales encuentran soluciones a toda su problemática. Pero si existiera algún motivo por el cual una iglesia pudiera dividirse, tiene que ser algo verdaderamente trascendental, no por asuntos insignificantes. Si el orgullo no estuviera en el centro de la iglesia, seguramente no habría divisiones. Versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nuestro tercer encabezado: el evangelio de Cristo es el antídoto para el orgullo. En el versículo 14, el contexto que nos está dando Pablo, pues obviamente es el bautizo, pero viene del versículo 10, donde está él tratando el problema que hay división en la iglesia. Y ellos no están poniendo las cosas importantes como importantes y las cosas menores como menores. Ellos están revueltos, así que algo que tú y yo tenemos que aprender es que debemos de estar unidos en los mismos temas. Si no, vamos a causar divisiones. Y eso causa la pérdida de la armonía dentro de la iglesia. Ejemplo, si tú llegas el domingo, por ahí de 9:15, 9:20, te vas a encontrar aquí al grupo de alabanza que está preparándose para el servicio, ¿verdad? Siguen ensayando, después de que ya ensayaron entre semana. Seguramente vas a encontrarte a mi hermano Hugo afinando su guitarra una vez más. Desde el viernes viene afinándola y hoy no es la excepción, el domingo sigue afinándola, no porque tenga una guitarra mala, no porque su guitarra se haya desafinado, tiene una buena guitarra, pero él la sigue afinando porque él está en búsqueda de un estándar. Y los demás se afinan en ese mismo estándar sus instrumentos de manera individual, ellos van a lograr afinar en armonía. Todos los instrumentos entrarán en armonía entre sí. ¿Qué pasaría si uno de ellos busca su propio estándar? Esto los llevaría a la división. Así es que tú y yo tenemos que buscar nuestro estándar. ¿Cuál es nuestro estándar? Es el evangelio. Es el que se desprende de las escrituras. Y si tú y yo no estamos en armonía con eso, entonces el resultado va a ser división.
Aquí Pablo, primeramente quiero aclarar solamente que Pablo no está diciendo que el bautizo no sea importante, sino está diciendo que el bautizo no es su ministerio. Por lo mismo, Pablo no le da tanta importancia o tanta relevancia al bautizo, porque Pablo está enfocado únicamente en su ministerio. Para él es más importante la predicación del evangelio. Esto es lo que está diciendo en el versículo 17, porque ese es su ministerio, es el trabajo que Dios le ha encomendado. Hermanos, todo lo que viene en la Biblia, repito, todo lo que viene en la Biblia es importante, pero nada es más importante que el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Es el mensaje de Dios para las personas, para pasarlas de muerte a vida. Eso es lo más importante. No es lo único, pero sí es lo más importante. El bautizo no es el poder de Dios para salvación. Es más, el bautizo ni siquiera significa salvación. Solo el evangelio es el poder de Dios que salva. Así que Dios nos dice, la humanidad está en crisis, por lo que le espera una eternidad en sufrimiento. Y ellos no lo saben, no lo ven, no lo entienden. Es más, no les importa. Por eso Dios enfatiza en la importancia de hablarles. Y si Dios dice que es lo más importante, ¿debe de serlo para nosotros? El evangelio es la entrada al cielo, a ese lugar perfecto, el cual no podemos entrar si tenemos, aunque sea un pecado, uno solo. Con eso estamos incapacitados para entrar al cielo. El cielo es ese lugar perfecto donde se tiran las buenas obras por la ventana. Y si las obras buenas se tiran por la ventana, ¿qué voy a hacer yo? Que también tengo malas obras porque tengo pecados. ¿Dónde quedo? Estoy descalificado. Tampoco te encontramos dentro de la escritura algún número de obras que nos puedan dar salvación. Entonces, lo que la escritura nos enseña es que el pecado no debe de disminuir en nuestra vida. El pecado no debe de disminuir, el pecado debe de desaparecer para que tú y yo podamos entrar al cielo. Por eso no es por obras. Y por ello tuvo que venir Cristo a morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados, a resucitar y así poder borrar todos nuestros pecados, para que no quede un solo pecado de nosotros sin pagar. Pecados pasados, presentes y futuros ya han sido pagados por la obra expiatoria de nuestro Salvador. Y si tú has puesto tu confianza en Él como único y suficiente Salvador, tienes la entrada al cielo, vida eterna a su lado. Así que tú y yo entramos al cielo por lo que Él hizo. No vamos al cielo por lo que nosotros hagamos. Tampoco porque haya un número de obras que yo pueda acumular para poder llegar al cielo. ¿O alguien conoce si hay algún número de obras que nos pueda llevar a la salvación? Pero sí sabemos que hay una sola obra que nos salva, pero no es de nosotros, la obra de Jesús. Esa es la única obra que, si nosotros ponemos nuestra fe en Él, nos salva. Pablo nos dice que está predicando en el versículo 17 el evangelio con simplicidad de palabras. Y esto es maravilloso, porque mientras más Pablo está madurando dentro del evangelio, Pablo más simple se vuelve. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a predicar con simpleza el evangelio, porque eso es lo que necesitan las personas. Eso es lo que Pablo está haciendo. Debemos de hablar las verdades de Dios en términos simples, claros y siempre precisos. Porque un buen maestro es aquel que es capaz de llevar su enseñanza a la sencillez, de manera que todo mundo lo entiende. Dejar de hablar con palabras rebuscadas, con terminologías muy complicadas de entender. En ocasiones, cuando un maestro predica de esa manera, lo único que está exponiendo es su orgullo, su corazón. Porque ¿de qué nos sirven las terminologías muy rebuscadas, las palabras muy difíciles de entender? ¿Qué nos sirven? Si en la iglesia hay hogares que se están desmoronando,
Si hay personas que se engañan pensando que están creyendo en Dios y su único fin es el infierno, porque su vida no refleja ningún cambio, por lo que siguen extraviados en sus delitos y pecados. Y nosotros perdiendo el tiempo, perdiendo la oportunidad de ayudarles, hablándoles del griego, del arameo, de palabras muy rebuscadas. Lo que se necesitan son respuestas simples y sencillas para poder ayudarles. Y ahí es donde todos debemos de estar. Así es que, hermanos, si tú deseas enseñar a alguien, nunca intentes impresionar absolutamente a nadie con tu lenguaje o con doctrinas, con nombres muy rebuscados. Solo trata de comunicarte claramente, porque si no, vamos a cometer el error que se ha cometido durante siglos. ¿O acaso no es lo que enseña la iglesia tradicional de este país? Ven a mí porque solamente a través de mí tú puedes entender las escrituras. Pero sabemos que no es así. Y Dios nos ha bendecido en que tú y yo podamos tener la escritura en nuestro idioma. Pero no solamente una traducción, tenemos una gran diversidad de traducciones para que tú y yo lo podamos entender sin ningún pretexto. Así es que lo que nos resta hacer a nosotros es leerlas, creerlas y obedecerlas. Y Dios obrará en nuestra vida. Y si tú ves en el versículo 17, Pablo nos está dando el remedio para la división. Anteriormente nos dio las causas de la división y ahora nos está dando el remedio de la división. Porque ¿qué nos ha dicho? Nuestra sabiduría es vana. Si no se desprende de la escritura, nuestra sabiduría es vana. Por lo mismo, nuestro estándar debe de ser la escritura para fe y para práctica. Así es que lo que decimos no debe de ser lo que se supone que tenemos que hablar, sino lo que realmente nos estamos esforzando por vivir. Y esto cambia totalmente. Cuando uno quiere ser maestro, uno quiere enseñar, pero cuando tú entiendes que lo que estás hablando, quizá no lo estás cumpliendo al 100%, pero sí debe de haber en ti ese esfuerzo para poderlo transformar, para poderlo cambiar y que Dios obre en tu vida, eso cambia. Porque esto requiere honestidad, integridad y decisión. Esto afecta a todas las áreas de nuestra vida. Así es que no podemos decir que somos espirituales si no estamos siendo bíblicos. Y si somos espirituales es porque estamos siendo bíblicos. Porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Y Él conoce perfectamente lo que es espiritual y lo que no es. Y por eso Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estudia, prepárate, no te avergüences del Señor y expón bien la palabra de verdad. En otras palabras podríamos decir, tenemos que tener la mente de Cristo, pensar en los demás, olvidarnos de nosotros. Y por ello estudiamos y por eso exponemos bien la palabra, porque para nosotros es más importante el receptor que quien lo está emitiendo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida siempre vamos a conocer a un creyente que está pasándola mal. Siempre vamos a conocer también a una persona que no es creyente, que está pasando por un tiempo difícil. Por lo que ambos, el creyente necesita aliento de la palabra de Dios. Y el que no es creyente necesita la bendición de conocer el plan de salvación. Nosotros sabemos que nos salvamos, pero tenemos la bendición de que Dios ha decidido que seamos nosotros quien llevemos su mensaje. Y Dios salva por gracia. Así nos preparamos para ayudar a la familia en Cristo, pero también nos preparamos para llevar a aquellos que no conocen a Dios a sus pies. Por eso, el mismo Señor en Marcos 10:45 nos dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Jamás habla de ministerio o de ministro. Jesús habla la palabra servicio. Porque todos tenemos que ser servidores. Porque Él así se desempeñó en la tierra, sirviendo y pagando el precio final por el bien de otras personas. Sabemos que Jesús es Dios encarnado, pero a pesar de que Él es Dios, siempre nos enseñó que todo es para la gloria del Padre. Así es que estamos viendo cómo Pablo tiene muy claras cuáles son sus prioridades. Para él es prioritario enseñar y no bautizar. Y así nosotros debemos de tener muy claro cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad, hermanos? Mostrar que somos pro vida, que estamos a favor de la vida y que estamos en contra del aborto. Mostrar que somos una iglesia conservadora que procura las buenas costumbres y la buena moral. Ambas son verdades, ¿o no? Ambas cosas son verdades, pero son nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe de ser alcanzar a los que están perdidos por el evangelio. Para eso Dios nos dejó su palabra. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La Escritura nos enseña claramente que una iglesia tiene que estar unida. ¿Unida para qué? Para combatir juntos por el evangelio. No dice que luchemos por la paz del mundo o que hagamos de este planeta un mejor planeta, una casa verde. Dice que luchemos por el evangelio y esa debe de ser nuestra prioridad. ¿Tú crees que esa es la prioridad que tiene la iglesia en Corinto? No, porque están divididos, están debilitados, están dándole a asuntos menores prioridad, están ocupados, distraídos totalmente en otras cosas. Quizás si trajéramos a todos esos miembros de esa iglesia, la trajéramos a nuestros tiempos, la iglesia de Corinto sería una iglesia que está ocupada por el calentamiento global. Con eso no estoy diciendo que no esté bien preocuparse por ello o que no exista, como alguien por ahí decía. Claro que es bueno preocuparse por cuidar la casa que Dios nos dio, pero también tú y yo debemos de tener muy claro que es Dios quien controla el clima. Además de que la Escritura nos enseña qué va a pasar con este mundo. Por lo mismo, lo que nos resta a nosotros es seguir predicando el evangelio, el cual no se trata de este mundo, se trata del próximo. Amén. Amado Padre, gracias, Padre, porque tu palabra es incluyente, Dios, y Señor, y tenemos la bondad, Dios, de que no importa de nuestro extracto en el cual nosotros hayamos crecido. Tú das salvación a todos por igual, pero esta salvación solamente es válida en aquellos que han creído y la han tomado por fe a través de Cristo. Y es a través de ellos, Señor, que en lo cual nosotros somos integrados a una familia en la cual debemos de vivir en unidad. Y no podemos estar distrayéndonos en asuntos con menor relevancia, porque el tema principal, Señor, es la salvación, Padre. Es aquellos que pueden ser redimidos por el Salvador, Señor, por aquel que tú enviaste para pagar por nosotros. Tu palabra nos habla de redención, Señor, y es el tema principal de la Escritura. Y nosotros somos redimidos por Cristo. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, por tu amor. Y es de eso que tenemos que hablar, de redención. Si tú ocupaste, Señor, todo este tiempo para dejarnos el mensaje muy claro, Señor, que esto sea nuestra prioridad. No permitas que nos desviemos en temas menores. No permitas que hagamos de otras cosas con menor relevancia nuestro tema principal como iglesia. Que sea la exposición, la predicación del evangelio, Señor. Ayúdanos, Dios, que esto sea una verdad en nuestra vida.
Ayúdanos a dejar todo aquello que nos estorba y a poder seguir avanzando en esta santidad progresiva, porque la predicación del Evangelio nos compromete, Señor. Y muchas veces por eso no queremos predicar, porque no queremos compromiso. Queremos seguirte, pero sin compromiso, Señor. Que eso no sea nuestro caso. Ayúdanos a seguir avanzando en esa santidad progresiva, porque tú ya nos diste esa posición de santos. Ayúdanos a vivir de tal manera, a seguir avanzando, a seguir comprometiéndonos, a seguir modelando a tu Hijo Jesús, a poder adoptar su mente, Señor, y seguir su ejemplo que nos dejó aquí en la tierra. Te lo ruego, poderoso Señor, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Reconociendo quién es nuestro Dios. Del fondo del mar, del más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, muerto débil está, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, muerto débil estoy, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Antes de despedirnos, vamos a orar, vamos a terminar este tiempo.